La Confederación Galáctica de Especies Sensibles se enorgullecía de muchas cosas. Un avance tecnológico que haría llorar de envidia a cualquier civilización Preftl, protocolos diplomáticos tan matizados que requerían sus propias matrices de traducción e instituciones educativas que daban la bienvenida a diversas especies de todo el universo conocido. La Confederación disfrutó particularmente felicitándose por este último punto, como si permitir que seres de pozos de gravedad superiores a 0,88 unidades estándar asistieran a sus prestigiosas reuniones fuera un gran acto de caridad. En lugar de un reconocimiento a regañadientes de que incluso los habitantes de los mundos de la muerte merecían educación, la Academia Vidiana de Artes de Combate Interestelar era la más prestigiosa de estas instituciones, al menos según los vidianos, quienes la habían fundado y nunca habían dejado de hablar de ello desde entonces. Ubicado en un planeta con exactamente 0,76 unidades de gravedad estándar, lo suficientemente bajo para ser cómodo para la mayoría de las especies que habitan en el espacio, y al mismo tiempo parecer impresionantemente riguroso en los materiales de reclutamiento. La Academia había entrenado a los guerreros de élite de la galaxia durante más de 3 siglos. Y hoy, anunció el profesor Silnuk, mientras sus 4 tentáculos vestigiales se movían con lo que pasaba por emoción entre la especie Ulari, damos la bienvenida a un nuevo estudiante de Soul 3. El anuncio resonó por todo el aula hambrienta del anfiteatro. Un mundo de muerte aquí. Los susurros aumentaron a medida que 37 pares de ojos, sensores ópticos y varios aparatos sensoriales se giraron hacia la última fila, donde una mujer humana estaba sentada en perfecta quietud. Su rostro no delataba nada, lo que en sí mismo era aterrador para varias especies empáticas presentes que no podían comprender a un ser con tanto control emocional. Ah, sí, ahí está. Silnok continuó, haciendo un gesto con un tentáculo que había sido puramente decorativo durante los últimos 6 millones de años de evolución Oolari. Desde la Tierra, la gravedad es una unidad estándar. El comité hizo una excepción a nuestro máximo habitual de 0,9 debido a sus calificaciones únicas. Un audaz estudiante fsiano levantó 3 de sus 7 apéndices. Profesor, ¿no es peligroso tener a un habitante del mundo de la muerte en el entrenamiento de combate? Escuché que pueden romper huesos por accidente. Los labios de los humanos se curvaron ligeramente en los bordes. No lo suficiente como para calificar como lo que los humanos llaman una sonrisa, pero lo suficiente para hacer que los estudiantes chilaxianos más cercanos muevan su cápsula flotante 3 metros hacia la derecha. Una excelente pregunta, Trodik. Lo que nos lleva a la lección de hoy. Sillax activó la pantalla holográfica en el centro de la habitación. Adaptaciones de alta gravedad y sus aplicaciones en combate. Si bien los habitantes del mundo de la muerte como nuestro nuevo estudiante poseen atributos físicos preocupantes, musculatura densa, estructuras esqueléticas reforzadas y velocidades de reacción alarmantes, siguen estando en desventaja en escenarios de combate reales. Ahora la expresión del humano cambió y una ceja se elevó aproximadamente 0,4 centímetros. Varios estudiantes se agacharon instintivamente. Verás, continuó Celiac, ajeno a la creciente tensión. La fuerza bruta y la velocidad no significan nada sin la técnica adecuada. Nuestras tradiciones de combate se han ido perfeccionando a lo largo de milenios gracias a especies que hace tiempo han evolucionado más allá de la necesidad de la confrontación física. La humana levantó la mano lentamente, con cuidado, como si estuviera manipulando antimateria volátil. Sí, estudiante de la Tierra. Sillanax reconoció el equivalente Ulari de una sonrisa condescendiente que se extendía por su rostro. Los tentáculos se respetan al profesor. Creo que hay un malentendido sobre la filosofía de combate humana. Su voz era suave y controlada, pero de alguna manera llenó la habitación de manera más efectiva que el sistema de mejora acústica de última generación de la Academia. Todos los atributos físicos de la cara de Sillanax se ondularon con diversión. Por supuesto. Todas las especies creen que sus técnicas de combate son sofisticadas. Esto es etnocentrismo natural. Quizás una demostración ayudaría a aclararlo. Drejik, ¿podrías ayudarme?
El acadiense llamado Dreyik prácticamente saltó de su asiento, flexionando sus 6 extremidades en anticipación. Con casi 3 metros de altura y una armadura exoesquelética que podía desviar armas de plasma de grado medio, Dreyik era el actual campeón de combate de los acadianos. Aunque los acadianos evolucionaron en un mundo de 0,7 gramos, la ingeniería genética los había convertido en los principales guerreros de la Confederación. Feliz de demostrarlo, las mandíbulas del profesor Dreyik hicieron clic en lo que su especie consideró un gesto amistoso, pero parecía inquietantemente similar a un depredador anticipando una comida. Seré amable con el habitante del mundo de la muerte. La humana permaneció sentada, su expresión inalterada. Por favor, únase a Relnik en la plataforma de demostración, instruyó Selnik. Si es lo mismo, respondió el humano aún sin moverse. Me siento cómodo aquí. Una ola de murmullos recorrió la clase. ¿Tenía miedo? Sensato, pero vergonzoso. Las mandíbulas de Dreyik hicieron clic más rápidamente. El mundo de la muerte teme la confrontación. Y estas son las criaturas sobre las que nos han advertido. No tengo miedo a la confrontación, aclaró el humano. Simplemente no necesito moverme para derrotarte, estalló el salón de clases. Varios estudiantes utilizaron protocolos de tranquilización de emergencia para controlar su shock. El exoesqueleto de Dreyik se tiñó de un rojo intenso de ira a Diana. ¿Crees que puedes derrotarme sin moverte de tu asiento? El traductor de Dreyik apenas logró traducir su discurso entrecortado debido a su furia. Sé que puedo. El humano finalmente sonrió. Varios estudiantes se escondieron debajo de sus escritorios. El profesor Siln, percibiendo un momento de valiosa enseñanza, levantó sus tentáculos primarios para pedir silencio. Esto presenta una excelente oportunidad para demostrar por qué la técnica supera las ventajas físicas. Dreyik, por favor proceda con una estrategia de intimidación arcadia estándar. Dreyik no necesitó más estímulo. Adoptó una postura de combate y las placas de su exoesqueleto se ensancharon para aumentar su ya imponente silueta. El sonido estridente que emergía de su tórax fue diseñado por la evolución para paralizar a las especies presas con miedo. 2 estudiantes de Vermillón se desmayaron rápidamente. El humano simplemente observaba, todavía sentado, todavía sonriendo. Tu movimiento está sobrevalorado, respondió. Mientras el profesor Silnox me presentaba, analicé 37 maneras diferentes de incapacitarte sin moverme de mi asiento. Seleccioné el método más eficiente y lo implementé mientras te flexionabas. Ridículo, se burló Dronik. Aunque una nota de incertidumbre se había deslizado en sus chasquidos. ¿Qué método podría usar el sistema de circulación de aire de esta habitación?, explicó el humano con calma. Noté que funciona con un protocolo de filtración estándar de la Confederación con patrones de circulación predecibles. También noté que estás justo debajo del respiradero 7B, que proporciona una dispersión óptima del contenido de esto. Levantó una pequeña cápsula entre 2 dedos. ¿Qué es eso?, preguntó Silnik, repentinamente preocupado. Una partícula inofensiva que reacciona con la bioquímica específica de los exoesqueletos saadianos. Provoca rigidez temporal en las membranas articulares. Justo ahora, como si estuviera en Q, la postura intimidante de Dreyik flaqueó. Un suave crujido emanó de su. Las articulaciones exoesqueléticas comenzaron a endurecerse. Esto es, comenzó antes de que sus mandíbulas se bloquearan a mitad de un clic. En segundos, el campeón de la academia se quedó congelado como una estatua elaborada. No se preocupen, aseguró el humano a la asombrada clase. El efecto es temporal y completamente indoloro. Recuperará el movimiento en aproximadamente 17 minutos, que debería ser más o menos cuando termine la clase. Los tentáculos de la profesora Silnuk se aflojaron por la sorpresa. ¿Pero cuándo? Liberé el contenido de la cápsula hace 27 minutos cuando entré por primera vez en la sala, explicó. Simplemente creé un mecanismo de dispersión temporizado ajustado al sistema de circulación de la sala.
La cápsula que sostengo está vacía, solo una distracción. Mientras el compuesto hacía efecto, el silencio en el aula era absoluto. Incluso el zumbido de fondo de la academia parecía haberse calmado por el asombro. Verán, continuó el humano, finalmente poniéndose de pie y acercándose al paralizado Dernick. Los humanos no solo dependemos de nuestras adaptaciones físicas. Evolucionamos en un mundo donde rara vez éramos la especie más fuerte. Tuvimos que convertirnos. Pensadores tácticos para anticipar amenazas antes de que se desarrollaran, para ganar conflictos antes de que comenzaran. Rodeó al congelado campeón ahadiano, con movimientos gráciles a pesar de la aplastante gravedad de la academia. En la Tierra, tenemos una filosofía de combate milenaria. Enseña que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Señaló a Dreyik. No necesitaba moverme porque la batalla estaba ganada incluso antes de que él supiera que estábamos enfrascados. El profesor Silnix se había recuperado lo suficiente como para reprimir su curiosidad académica. Pero eso no es combate. Eso es guerra química, ¿verdad?, preguntó la humana con genuina curiosidad en la voz. La definición de combate de su academia incluye intimidación psicológica, como intentó Dreyik. Incluye ventajas tecnológicas, como demuestran sus trajes exopoderosos. ¿Por qué no previsión táctica y manipulación del entorno? Regresó a su asiento, tan tranquila como al entrar. Además, añadió, no es la forma más avanzada de combate aquella en la que la victoria se logra con un gasto mínimo de energía. Antes de que Sillex pudiera formular una respuesta, la puerta del aula se abrió, revelando al representante del rector de la academia, un turiano, cuyo volante latía con urgencia administrativa. Profesor Silnox, anunció el turiano, el comité de evaluación de combate requiere su presencia inmediata. Parece que necesitamos reevaluar nuestro plan de estudios. Los ojos compuestos del representante se fijaron en el estudiante humano antes de agregar, y posiblemente nuestros estándares de admisión. Mientras Silnak seguía al representante, la humana se dirigió a sus compañeros de clase, quienes todavía la miraban con diversas expresiones de asombro, terror, en un caso, lo que parecía ser un enamoramiento romántico. Por si sirve de algo, dijo, espero aprender de todos ustedes. Los humanos no tenemos el monopolio de la innovación táctica. Simplemente tenemos un punto de partida diferente. Una figura congelada de Dreyik comenzó a emitir un leve silbido mientras su sistema de respiración luchaba contra la parálisis temporal. La humana se acercó de nuevo, ajustándole algo en la base del tórax. Listo, eso debería facilitarle la respiración hasta que el efecto desaparezca. Regresó a su asiento justo cuando el cronometrador de la academia anunció el final de la clase. Mientras los estudiantes salían, dándole un nacimiento notablemente amplio, la humana se quedó atrás. Cuando solo quedaron ella y el Dernick, aún paralizado, suspiró. Lo siento mucho, le dijo, aunque él no pudo responder. Pero necesitaban entender. La galaxia ha pasado demasiado tiempo subestimando a los humanos, y eso ha provocado que mueran personas. Mejor una demostración inofensiva que un trágico error de cálculo posterior. Los ojos compuestos de Dreyik giran hacia ella. El único movimiento que su cuerpo congelado pudo realizar, el efecto paralizante desaparecerá por completo en unos 5 minutos, explicó. Y cuando lo haga, espero que consideres algo. No te derroté hoy. Tus suposiciones sí. Recogió sus pertenencias y se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Por cierto, añadió, sería un honor entrenar contigo alguna vez. Por lo que he leído, las técnicas de bloqueo articular ahadianas son notablemente similares al jiu-jitsu humano. Creo que podríamos aprender mucho el uno del otro. Con eso, dejó a Dernick solo con sus pensamientos y un nuevo respeto por los soldadores de la muerte que pronto se extendería por toda la academia. La historia de lo que sucedió en la clase de combate del profesor Silnuk ese día se extendió por la academia vidiana más rápido que una cascada de entrelazamiento cuántico. Para la hora de comer,
Incluso el Departamento de Composición Atmosférica, notoriamente desenfocado, había oído hablar del soldador de la muerte que derrotó al campeona de la academia sin levantarse de su silla. La mayoría de los relatos eran exagerados. Según una versión que circulaba entre los estudiantes de estudios fotosintéticos, la humana había ordenado psíquicamente al exoesqueleto de Dreyik que lo traicionara. El Departamento de Ingeniería insistió en que había reprogramado los sistemas ambientales de la academia utilizando únicamente su primitiva interfaz neuronal humana. Los cadetes del núcleo diplomático, siempre buscando la precisión, se limitaron a informar que había impulsado un cambio de paradigma en la dinámica de poder entre especies mediante. La humana levantó la vista y vio a un Archelon flotando junto a su mesa. Con tentáculos que se enroscaban elegantemente bajo un cuerpo translúcido en forma de campana, los Archelians se parecían a lo que los humanos llaman medusas, aunque eran considerablemente más habladores y menos venenosos. Por favor, dijo la humana, señalando el asiento opuesto, que se reconfiguró de inmediato para acomodar la fisiología flotante del Archelon. Soy Plex. La archeliana se presentó, sus tentáculos formando los patrones que acompañaban los saludos formales de Archelon. Ética biológica de Zenón, tercer ciclo. Encantada de conocerte, respondió la humana. Aunque sospecho que ya sabes quién soy, toda la academia sabe a quién persigues esta mañana. Los patrones bioluminiscentes de Plex cambiaron para indicar diversión. Aunque las opiniones varían sobre si eres un genio táctico o un peligro biológico andante, los labios de la humana se curvaron hacia arriba. No puedo ser ambas cosas. La luminiscencia de Plex parpadeó. El equivalente archeliano a la risa. Me gustas, de Atworlder. La mayoría de las especies se pondrían a la defensiva. En realidad, no me llamo de Atworlder, señaló la humana, dándole un mordisco a su cubo de proteína sintetizada, que había sido calibrado específicamente para los requerimientos nutricionales humanos, y aún así no sabía a nada en particular. Lo sé, respondió Plex. Pero hasta que seamos amigos, usar tu nombre real parece presuntuoso. ¿Son Kelly y Custom? Me parece bien. Entonces, ¿te acercaste a mí por curiosidad o había algo específico que querías discutir? ¿Ambos? Plex admitió. La curiosidad es la principal ventaja evolutiva de mi especie. Y en concreto quería preguntarte sobre tu demostración de combate, asintió el humano. Pensé que estaría respondiendo preguntas sobre eso por un tiempo. No es lo que piensas. Los tentáculos de Plex se retorcieron en lo que podría haber sido vergüenza. No me preocupan los aspectos técnicos. Me interesa más el marco ético detrás de su enfoque. Ahora, el humano parecía genuinamente intrigado. Seguir. Derrotaste al Dr. Nick sin causarle dolor, sin arriesgarte a sufrir lesiones permanentes y minimizando su humillación. Incluso le ajustaste el aparato respiratorio cuando tenía dificultades. La bioluminiscencia de Plex pulsó pensativamente. Esto sugiere una filosofía de combate que prioriza la moderación y la compasión, lo que contradice todo lo que la Confederación enseña sobre la muerte. La humana dejó su cubo de proteína y le prestó toda su atención a Plex. La Confederación tiene una comprensión muy simplificada de la filosofía del combate humano. Se centran en nuestra capacidad para la violencia más que en nuestras razones para ejercerla. Explicar. Los humanos pueden ser increíblemente violentos. Nuestra historia lo demuestra más allá de toda duda. Pero nuestros más grandes guerreros no fueron celebrados por el número de enemigos que mataron. Fueron celebrados por el motivo por el que lucharon y por cómo se comportaron en la victoria. Los tentáculos de Plex se arremolinaban en contemplación. Esta mañana mencionaste ganar sin luchar. ¿Es esta una filosofía humana común? Es uno de los muchos enfoques. Ese concepto particular proviene de un antiguo texto de la Tierra llamado El arte de la guerra. Su autor argumentó que la forma más alta de victoria es derrotar una estrategia enemiga antes de que comience la batalla. Sin embargo, la Confederación retrata a los humanos como berserkers ávidos de batalla.
Plex observó y la expresión del humano se oscureció levemente. Esto se debe a que se han encontrado con humanos principalmente en situaciones defensivas. Cuando protegemos nuestros mundos o a nuestra gente, la eficiencia prima sobre la elegancia. Pero incluso entonces, el sufrimiento innecesario se considera un fracaso de la estrategia, no una condición de victoria. Su conversación fue interrumpida por un alboroto en la entrada del comedor. Drejik había llegado, su imponente exoesqueleto, ahora completamente móvil y rodeado por un grupo de compañeros académicos que parecían estar ofreciendo una mezcla de consuelo y consejos tácticos. El humano lo observó con calma. Se ha recuperado bien. No pareces preocupado, observó Plex. ¿Debería estarlo? Los acadianos tienen el mandato cultural de recuperar el honor perdido a través de desafíos de combate. Está profundamente arraigado en su estructura social. El humano asintió pensativamente. Ya lo sospechaba. Por eso me aseguré de que el compuesto paralizante fuera completamente inofensivo y temporal. Necesitaba dejar claro un punto sin crear un enemigo. Aún así, debes haber sabido que esto te establecería como un objetivo. A veces, la mejor forma de evitar una pelea es demostrar por qué no sería prudente hacerlo. El humano se encogió de hombros. Además, quise decir lo que dije cuando dije que quería aprender de él. Las tradiciones de los mariscales saadianos son fascinantes. Drejik ahora la había notado. El comedor quedó en silencio cuando él se acercó a su mesa. Sus placas exoesqueléticas se movieron sutilmente para proyectar dignidad en lugar de agresión. Murmurante, reconoció con un chasquido formal de sus mandíbulas. Los profesores han estado discutiendo su metodología esta mañana. Me imagino que sí, respondió la humana con tono respetuoso pero sin complejos. Han determinado que, si bien su enfoque fue poco convencional, no violó los protocolos de la academia. Los ojos compuestos de Drillnik se fijaron en ella. Lo más importante es que he estado revisando yo mismo el encuentro y su conclusión. Identificaste mis vulnerabilidades, las explotaste eficientemente y me neutralizaste sin causarme daño ni vergüenza duradera. Las mandíbulas de Drillnik se movieron en lo que los saadianos iniciados reconocerían como un gesto de respeto profesional. Para los estándares de combate aadianos, tu victoria fue elegante. La humana inclinó levemente la cabeza. Agradezco esa valoración, sobre todo viniendo de la campeona de la academia, corrigió Dren, es campeona. Las clasificaciones se actualizaron al mediodía. Ahora ocupas esa posición. Murmullos resonaron en el comedor. La humana parpadeó, la primera señal de sorpresa que mostraba desde su llegada a la academia. Esa no era mi intención, dijo. Simplemente respondía a un desafío. La intención es irrelevante. Los resultados determinan el rango. Drejik se puso rígido. Sin embargo, solicito la oportunidad de estudiar tu metodología de combate. Tal innovación táctica beneficiaría mi entrenamiento. Traducción. Quería aprender sus técnicas para poder superarlas en una revancha. La humana entendió el subtexto a la perfección, pero optó por responder a la petición literal. Sería un honor intercambiar métodos de entrenamiento, respondió. Como mencioné antes, creo que los enfoques de nuestra especie tienen paralelismos interesantes. Drejik pareció desconcertada por su rápida aceptación, pero se recuperó rápidamente. El tercer cuadrante de cambiado a un patrón que indicaba asombro. Acabas de convertir una posible disputa de sangre en una alianza de entrenamiento. Estas situaciones no suelen resolverse así. La humana siguió comiendo su insípido cubo de proteína. Pelear debería ser el último recurso, no la primera respuesta. Drejik es lo suficientemente inteligente como para reconocer que somos más valiosos el uno para el otro como compañeros de entrenamiento que como enemigos. Planeaste este resultado desde el principio. Palax comprendió la demostración, la elección específica del paralítico, incluso el ajuste de su aparato respiratorio. Todo estaba diseñado para ganarse su respeto, no su enemistad. No diría que fui muy previsor,
objetó la humana. Pero si intenté dejar la puerta abierta a una relación constructiva. Quemar puentes rara vez sirve a los intereses a largo plazo. Los tentáculos de BX se agitaron con renovada curiosidad. No te pareces en nada a lo que la Confederación enseña sobre los humanos. Pocas especies son exactamente lo que otros creen, respondió el humano. Por eso lugares como esta academia son tan importantes, a pesar de sus defectos. La interacción directa desafía las preconcepciones mejor que cualquier conferencia. ¿Es por eso que viniste aquí? ¿Para desafiar las preconcepciones? El humano consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Parcialmente, pero mayoritariamente. Vine porque la galaxia es un lugar peligroso y comprender cómo las diferentes especies abordan los conflictos es esencial para evitar guerras innecesarias. Viniste a una academia de combate para prevenir guerras. La bioluminiscencia de Plex pulsó en lo que podría haber sido el equivalente arqueliano de levantar las cejas. La mejor manera de prevenir las guerras es entender cómo se libran y por qué comienzan. El humano hizo un gesto alrededor del comedor donde docenas de especies se dedicaban a sus diversas formas de consumo. Mirar alrededor. Cada especie aquí desarrolló diferentes enfoques de supervivencia, diferentes valores y diferentes percepciones de amenaza. La mayoría de los conflictos internos comienzan con una mala comprensión de esas diferencias. Plex absorbió esta perspectiva mientras sus tentáculos se arremolinaban pensativamente. Entonces, su demostración de esta mañana fue sobre corregir un peligroso malentendido sobre los humanos, confirmó el humano. La Confederación necesitaba reconocer que somos pensadores estratégicos, no solo brutos con músculos densos y huesos duros. Esa subestimación ha llevado a malas decisiones en el pasado. Antes de que Plex pudiera responder, su conversación fue interrumpida por el sistema de anuncios web de la academia. Atención, cadetes e instructores. La voz incorpórea del rector resonó por la sala. Con efecto inmediato, el programa de filosofía de combate se ampliará para incluir un nuevo módulo sobre resolución estratégica preventiva, con especial énfasis en la integración táctica del entorno. La asistencia es obligatoria para todas las especializaciones de combate. La expresión de la humana permaneció neutral, pero había un atisbo de satisfacción en sus ojos. Impresionante. Plex comentó. Una sola demostración y ya has cambiado el programa de la academia. El cambio era inevitable. La humana respondió. La galaxia está evolucionando demasiado rápido como para adherirse rígidamente a las metodologías de combate tradicionales. El enfoque militar de la Confederación debe adaptarse, preferiblemente antes de encontrarse con algo más peligroso que los humanos. Hay cosas más peligrosas que los habitantes de los mundos de la muerte. La luminiscencia de Plex se atenuó con preocupación. La expresión del humano se tornó seria. El universo es vasto y el peligro se presenta de muchas maneras. La fuerza física es solo un tipo de poder, a menudo no el más significativo. Su conversación fue interrumpida de nuevo, esta vez por la llegada del profesor Silnuk, quien se acercó con la cautelosa deferencia que suele reservarse para las unidades de contención de antimateria inestable. Ah, ahí estás, se dirigió al humano, con sus tentáculos retorciéndose nerviosamente. El Consejo Académico solicita tu presencia. Parece que están interesados en discutir su perspectiva sobre la filosofía del combate. La humana asintió y se levantó de su asiento. Gracias por la conversación, Plex. Espero que podamos continuarlo en otra ocasión. Lo espero con ansias, de Atwer. Plex respondió, sus patrones de luminiscencia formando lo que los humanos podrían interpretar como una sonrisa. Cuando el humano se fue con el profesor Siln, el comedor estalló en discusiones animadas. La academia había sido durante 3 siglos la principal institución de la galaxia para entrenamiento de combate. Sus metodologías no fueron cuestionadas, sus suposiciones no fueron cuestionadas, y un habitante del mundo de la muerte acababa de trastocarlo todo sin moverse de su silla. 2 meses estándar después,
La Academia Vidian de Artes de Combate Interestelar apenas se parecía a lo que era antes. La rígida jerarquía que la había definido durante siglos había dado paso a una estructura más adaptable con metodologías de entrenamiento extraídas de docenas de mundos, incluida, la más controvertida, la Tierra. El humano que había catalizado esta transformación, ahora estaba en el centro de la arena de demostración principal de la Academia, rodeado de estudiantes de 17 especies diferentes. A su lado estaba Dernick, cuyo exoesqueleto portaba la insignia recién creada de instructor de combate conjunto, un puesto creado específicamente para dar cabida a su asociación de entrenamiento sin precedentes. Hoy, el humano anunció a los estudiantes reunidos: estamos explorando el concepto de aprovechar los factores ambientales en escenarios de combate, una metodología iniciada por nuestro instructor, agregó Drejik, mientras sus mandíbulas chasqueaban con lo que se había convertido en un respeto genuino. Aunque mi especie hubiera preferido descubrirlo en otras circunstancias, esto provocó una ola de diversión en la clase. La historia de su primer encuentro se había convertido en una leyenda de la Academia, embellecida con cada relato hasta que algunas versiones afirmaron que el humano había vuelto transparente el exoesqueleto de Drejik y había reorganizado sus órganos internos alfabéticamente. El principio fundamental, continuó el humano, es reconocer que el combate no comienza con el enfrentamiento físico. Comienza con la percepción. Comprender su entorno, a su oponente y a usted mismo. Señaló la arena que los rodeaba, que pasó de una configuración de entrenamiento estándar a una simulación detallada de una instalación minera de asteroides. Para el ejercicio de hoy, cada uno de ustedes identificará 3 elementos ambientales que podrían aprovecharse tácticamente independientemente de los atributos físicos de su especie. Mientras los estudiantes se dispersaban para analizar el entorno simulado, Dle se dirigió a su coinstructor. «Están progresando bien», observó. Incluso los floavianos, que tradicionalmente dependen únicamente de sus capacidades tóxicas, todas las especies pueden adaptarse si se les dan los incentivos adecuados, respondió el humano. La clave es especializaciones evolutivas. Su conversación fue interrumpida por la llegada del canciller Trick, cuyo tallo ocular fotosensible giró para observar la sesión de entrenamiento. Impresionante, reconoció la canciller. El Comité de Evaluación de Combate ha estado revisando las métricas de desempeño desde que implementó las modificaciones curriculares. Los puntajes de preparación para el combate han aumentado en un 37% en todas las categorías de especies, incluidas las especies tradicionalmente no combatientes, señaló el humano con particular satisfacción. De hecho, la causa diplomática está particularmente interesada en su enfoque. Creen que puede tener aplicaciones más allá de los contextos militares. El humano levantó una ceja. La capacidad de resolver conflictos sin confrontación física tiene un valor diplomático obvio, explicó el canciller. Su metodología sugiere que con un entrenamiento adecuado, incluso las especies físicamente desfavorecidas pueden proteger eficazmente sus intereses. Ese era más bien el objetivo de mi demostración, admitió el humano. Aunque no esperaba que resonara tan rápido, los tallos oculares del canciller giraron directamente hacia ella, un gesto de concentración inusual para su especie. La Confederación tradicionalmente ha considerado a los habitantes de los mundos de la muerte como recursos valiosos pero limitados, ejecutores físicos en lugar de socios estratégicos. Un error costoso, respondió la humana con un tono cuidadosamente neutral. Ahora estamos reevaluando la situación al más alto nivel, confirmó el canciller. Lo que me lleva al propósito de mi visita. El Consejo de Seguridad de la Confederación ha solicitado su presencia en su próxima asamblea. Incluso los ojos compuestos de Drejik se abrieron ante este anuncio. El Consejo de Seguridad rara vez reconoció la existencia de la Academia, y mucho menos solicitó aportaciones a sus instructores. ¿Puedo preguntar por qué? La humana preguntó, aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. El surgimiento de la colmena del vacío en el sector Epsilon. El canciller respondió con gravedad.
Sus tácticas han demostrado ser resistentes a las respuestas militares convencionales. El humano asintió pensativamente. Operan con inteligencia distribuida y sin estructuras de mando centrales. Las metodologías tradicionales de combate jerárquicas serían ineficaces. Precisamente. Los ojos del canciller temblaron con lo que podría haber sido una impresión de sorpresa. Estás familiarizado con ellos. He estudiado los informes. La colmena del vacío representa exactamente el tipo de amenaza que mencioné cuando llegué por primera vez. Uno donde la fuerza física es irrelevante en comparación con la estrategia adaptativa. Entonces comprenderás por qué el Consejo solicita tu opinión. El humano miró a Nick, quien inclinó la cabeza en un gesto de apoyo. La Academia podrá prescindir de usted durante un breve periodo. Él le aseguró. Esta puede ser la oportunidad por la que hemos estado trabajando. Se volvió hacia el canciller. Me dirigiré al Consejo, pero con una condición. Quiero que estén presentes representantes de todas las especies miembros, no solo de las potencias militares tradicionales. Los tallos de los ojos del canciller se movieron con sorpresa. Esto no tiene precedentes. El conjunto completo incluye más de 200 especies, muchas de ellas sin capacidades de combate significativas. Es exactamente por eso que necesitan estar allí, insistió el humano. La colmena del vacío no distingue entre especies guerreras y no combatientes. Nuestra respuesta tampoco debería serlo. Después de un momento de reflexión, las conversaciones sobre hielo del canciller se sumergieron en la aquiescencia. Le comunicaré su condición al Consejo, aunque debo advertirle que muchos cuestionarán el valor de consultar a especies que evolucionaron en mundos con una gravedad tan baja como 0,3 unidades estándar. La expresión del humano permaneció impasible. Pero había un indicio de algo. Quizás decepción, quizás determinación en sus ojos. Señor canciller, ¿ya ha olvidado la lección de mi primer día en esta academia? Le aseguro que nadie que haya presenciado esa manifestación la olvidará jamás, respondió secamente el canciller. Entonces deberías recordar. No derroté a Drejik porque evolucioné en un mundo de alta gravedad. Lo derroté porque entendí algo fundamental sobre el combate que la academia había pasado por alto. ¿Y eso qué fue? El taburete del canciller se inclinó hacia adelante con genuina curiosidad. El humano sonrió, un gesto que ya no hacía que los estudiantes salieran a esconderse, aunque todavía llamaba la atención. La verdadera fuerza no reside en lo que te ha dado la evolución, sino en la creatividad con la que utilizas lo que tienes. Señaló el área de entrenamiento donde estudiantes de fisiologías muy diferentes analizaban de forma colaborativa el entorno simulado, cada uno aportando perspectivas únicas basadas en sus antecedentes evolutivos. Mírelos, canciller. Los flavios están identificando compuestos químicos en la simulación que ni siquiera nuestros sentidos catalogaron. Los tralaxianos están mapeando patrones de vibración que serían imperceptibles para la mayoría de las especies. Los archelianos están rastreando fluctuaciones electromagnéticas que podrían revelar sistemas ocultos. El canciller observó el entrenamiento con renovado aprecio. Entiendo tu punto. Cada especie aporta ventajas perceptivas únicas. Exactamente. Y la colmena vacía tiene éxito precisamente porque integra múltiples perspectivas fisiológicas en su estrategia. La expresión del humano se volvió seria. Para derrotarlos, la Confederación necesita hacer lo mismo. No solo con su especie guerrera tradicional, sino con todos sus miembros. Las mandíbulas de Drejik hicieron clic en señal de acuerdo. Como nos enseñó el de Atworlder, la victoria se logra antes de que comience la batalla, a través de la comprensión en lugar de la fuerza. El hielo del canciller se sumergió en un gesto de concesión. Muy bien, recomendaré una asamblea plenaria al Consejo, aunque sospecho que será necesario convencer a varios miembros. Entonces, tal vez, sugirió la humana con esa misma tranquila confianza que había desconcertado a la academia en su primer día. Deberían recordarles lo que ocurrió la última vez que alguien subestimó una especie supuestamente inferior. Cuando el canciller se marchó,
Drennick se volvió hacia su coinstructor con lo que parecía una expresión divertida en Aadian. «Te gusta hacer sentir incómoda a la Confederación, ¿no?» «Me gusta desafiar suposiciones», corrigió. «Especialmente cuando esas suposiciones limitan el potencial». «Una filosofía digna de un filósofo guerrero acadio», reconoció Drellick, aunque lo habrían expresado con más chasquidos de mandíbula. La risa del humano resonó por todo el campo de entrenamiento, un sonido que alguna vez había aterrorizado a sus compañeros, pero que gradualmente se había convertido en una indicación bienvenida de que su instructor más desafiante estaba complacido con su progreso. Cuando volvieron a prestar atención al ejercicio de entrenamiento, ni el humano ni Drellick notaron que el canciller Trick estaba en la entrada de la arena. Sus ojos se fijaron pensativamente en el habitante del mundo de la muerte que había llegado hacía apenas 2 meses y ya había remodelado no solo la academia, sino potencialmente la confederación misma. La mente administrativa del canciller calculó las implicaciones con precisión. Si un ser humano pudo lograr tanto sin moverse de su silla, ¿qué podría lograr la humanidad cuando realmente decidiera moverse? El pensamiento era al mismo tiempo aterrador y estimulante, muy parecido a la especie que había inspirado.